Te damos gracias por la bendición de estar ya conectados, preparados Sí, Señor. para un nuevo episodio de aprendizaje de tu palabra en este tema de la salvación. Gracias por Aniuska, tu sierva, por la disposición, por la responsabilidad que ella pone para cumplir fielmente lo que tú le Sí, has Señor. encomendado. Que la enseñanza que Aniuska nos trae esta noche es una enseñanza que siga profundizando el conocimiento en cada uno de nosotros. Que la unción, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con ella. Libérale de todo cansancio, de todo Sí, agotamiento, producto de un día arduo de trabajo, que su mente sea fortalecida, llena del Espíritu Santo para compartirnos la palabra. Y nosotros amén. también podamos poner un oído atento a la enseñanza de esta noche. Que todo funcione a la perfección, la internet colabore Sí, para que Señor. no tengamos ningún tipo de impedimento. Y gracias por todos quienes ya están conectados. Te damos gloria y Amén. alabanza por Jesucristo. Amén, amén. Amén. Querida Gracias. Niuska, Dios te bendiga. Ahí está bien. Amén, pastor. Estoy por aquí. Ajá. Bueno, hermanos, bienvenidos esta noche. Bienvenidos esta noche. Tal vez hoy hemos llegado cansados, con preguntas o Sí. incluso hasta con dudas. Pero la buena noticia es que Dios no solo tiene respuestas, sino también consuelo, dirección y vida nueva para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que pongamos nuestros corazones y pensamientos en las manos de Dios. Hoy no venimos solo a aprender con la mente, sino a dejarnos transformar por la palabra. El estudio Amén. de esta noche se llama Un regalo inmerecido. Y les voy a pedir a todos los que tengan sus Biblias a la mano que busquemos Efesios 2 del 1 al 10, porque allí se va a basar la enseñanza de esta noche. Como estamos acostumbrados, vamos a hacer primero un repaso de la clase anterior que la dio mi hermana Cris y nos hablaba de las fiestas solemnes. Y ella decía que las fiestas solemnes eran celebraciones especiales establecidas por Dios para su pueblo, que no eran fiestas humanas ni tradiciones culturales y que tenían estrecha relación con las actividades agrícolas o sucesos históricos de la nación hebrea. Y es importante que estas fiestas solemnes tenían un propósito, donde Dios convocaba a su pueblo para tiempos sagrados. Y tenían varios objetivos. Uno era recordar las obras de Dios, reflexionando sobre la bondad de Dios, renovar la fe del pueblo, dar gracias, vivir en comunión con Dios y también con el prójimo y recordar que todo el sustento estaba en Dios. Cris también nos habló de algunas fiestas solemnes. Ella habló del Sabbat, día de reposo, de la Pascua, de Pentecostés, de trompetas, el día de la expiación, tabernáculos, el año sabático y el año de jubileo. Quiero ver si alguno de ustedes se recuerda el significado bíblico de alguna de esas fiestas. A ver, que levante la mano y abra su micrófono y me diga muy brevemente si se acuerda qué significaba una de esas fiestas que nos habló Cris la clase pasada. No todos a la vez. Bueno, el día del reposo. Hola, hermana Niuska. Hola, mi hermana Doris. Feliz noche. Gracias, igualmente. La Pascua es la salida
cuando el pueblo de Israel fue libertado por Dios y fue la salida de Egipto. Entonces, esa es la Pascua que se celebra. Correcto. Eh, el día de la expiación es el día del perdón, cuando se hacía sacrificio por los pecados. Y el tabernáculo es cuando vivían en carpas a través del desierto y todas esas cosas. Ahí nomás, dejémosle a Muy, los otros hermanos. muy bien, hermana Doris, muchas gracias. Efectivamente, como dice la hermana Doris, cuando hablamos de la Pascua era el recuerdo de la liberación de Egipto y Cristo era nuestro Cordero. Y así, allí les dejé la imagen para que el que quiera profundizar nuevamente o repasar tenga el pasaje bíblico donde podemos volver a ver las fiestas solemnes. Pero esta noche vamos a hablar de un regalo inmerecido. Y tengo otra pregunta para ustedes. ¿Alguna vez le han dado algo que no merecían, pero que lo recibieron con alegría? Y me gustaría es solamente que levanten en el chat la manito si alguna vez han recibido un regalo así. Por ejemplo, yo he recibido esos regalos que uno dice, no me lo merezco, pero me causa mucha alegría. A ver, ¿cuántos más han recibido un regalo así? La buena noticia es que todos los que estamos esta noche aquí hemos recibido ese regalo. Porque la salvación, hermanos, es justamente eso. Un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos ofrece por puro amor y gracia. Y en este pasaje que vamos a estar estudiando, que es Efesios 2 del 1 al 10, Pablo nos lleva desde nuestra antigua condición hasta nuestro nuevo propósito, mostrándonos cómo Dios intervino para darnos vida. Y vamos a ver un poco los objetivos de esta clase. Lo primero es que podamos todos comprender la condición del ser humano sin Cristo, que podamos reconocer la salvación como un regalo inmerecido, que podamos valorar el amor y la gracia de Dios. No es fortuito que en los domingos también estamos viendo el amor de Dios para nosotros, sus hijos, y que hemos visto cómo ayer también el pastor nos hablaba del real sacerdocio. Y finalmente, uno de los objetivos también es vivir como obra nueva con propósito. Y vamos a tratar nuestro primer punto, que es cómo era nuestra condición sin Cristo. Y lo vamos a ver en Efesios 2 del 1 al 3. Me gustaría que algún hermano me ayude leyendo ese pasaje. Efesios 2 del 1 al 3. ¿Quién tiene su Biblia por allí disponible? Por acá, hermana Niuska. Hola Patricio, buenas noches. Hola, hola. Efesios 2, 1, 3. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, amén. Y vamos a desglosar un poquito eso que nos dice este pasaje. Nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí hay dos cosas. Primero, ¿qué significa muertos espiritualmente, separados de Dios? No significa
inconsciencia moral, sino incapacidad de relacionarse con Dios. Y cuando hablamos de delitos y pecados, nos lleva a estas dos palabras a expresar rebeldía, que tiene que ver con el delito, y el fallo moral, que tiene que ver con el pecado. Y es que definitivamente sin Cristo no estamos enfermos espiritualmente, estamos muertos, hermanos. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y cuando nos habla del andar, nos habla de vivir, de conducirnos habitualmente. Pero cuando nos dice seguíamos la corriente de este mundo, nos habla de valores opuestos a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos hace una referencia ¿a quién? A Satanás. No implica posesión demoníaca, sino una influencia invisible sobre el sistema mundano. Y aquí es importante que nosotros vivíamos influenciados por un sistema rebelde a Dios y no lo notábamos porque estábamos inmersos allí. Y el versículo 3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, merecedores del juicio de Dios. No porque Dios sea malo, sino porque el pecado ofende su santidad. Vivíamos guiados por los impulsos humanos, por los deseos de la carne. Y cuando pensamos en eso, vemos, por ejemplo, esta imagen, que es como si viviéramos en una casa en ruinas, pero estamos acostumbrados al deterioro, sin notar que vamos camino al colapso total. Y vuelvo nuevamente. ¿Qué significa estar muerto? Es la incapacidad de responder a Dios, no tener comunión con Él, vivir esclavos, tanto moral como espiritualmente, y estar influenciados por el mundo y por Satanás. Pero gloria a Dios, la intervención soberana de Él entró y dice, pero Dios, y allí quiero que alguien me apoye en Efesios 2 del 4 al 5. ¿Quién Yo, dice Niuska, amén? Adelante, Aida, del, dice, del 4 al 5. bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Amén, amén. Y qué maravilloso eso que dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y aquí aparece uno de los peros más gloriosos de la Biblia. Pero Dios, Él intervino, hermanos. Y aquí hay varios detalles que son importantes que tomemos en cuenta. Rico en misericordia. Quiere decir que Dios no es escaso, no es tacaño. Dios rebosa de compasión hacia el perdido. Por su gran amor con que nos amó. Y el origen de todo es el amor de Dios. No nuestros méritos, no nuestros esfuerzos, es el amor del Padre. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí Él se refiere a la resurrección espiritual. Cristo resucitó físicamente, pero nosotros resucitamos espiritualmente. Y aquí viene una palabra que ya la hemos visto, yo la toqué en mi estudio anterior, y es sobre la regeneración. Y es que Dios nos da una vida interior nueva. Dios no mejora nuestra vida vieja. Él te da una nueva vida. No es un maquillaje espiritual, sino una resurrección interna verdadera.
Amén por eso. Y luego vemos cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Qué pasa cuando reina Cristo en nuestro corazón? Y allí quiero invitar a alguien que me ayude leyendo Efesios 2 del 6 al 7. Yo, hermana, Adelante, hermana Susana. Efesios 2 me dijo, del 2 al Sí, 6, del Efesios 6 al 7. 2, 6 y 7. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Amén. mi hermana. Amén. Gracias, hermana Susana. Dios te bendiga. Y Amén. juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó espiritualmente. Ya nosotros participamos en su victoria. Y cuando nos dice, nos dio un lugar en los cielos y nos hizo sentar, tenemos una posición espiritual privilegiada. Nosotros participamos del reinado de Cristo. Nos decía justamente ayer el pastor Guillermo que nosotros somos un pueblo, una gente selecta. Somos el pueblo adquirido por Dios. Antes yo decía que yo era una hija predilecta de Dios. Y recuerdo una vez que el pastor dijo, Dios no tiene hijos predilectos. Dios, o sea, no tiene favoritos, como a veces los hijos le decimos a los papás, no, es que tu favorito es mi hermano mayor, o es que tu favorito es mi hijo, tu hijo menor. Aquí somos todos favoritos, hermanos. Aquí todos somos hijos predilectos. El Señor nos ha ubicado en lugares celestiales. O sea, cuánto honor para nosotros, sin habernoslo ganado, sin haber hecho absolutamente nada, nosotros ocupamos ese lugar espiritual privilegiado. Somos evidencia de su gracia eterna. Y para mostrar la riqueza de su gracia, nosotros estamos llamados a ser vitrinas vivientes de su bondad eterna. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero es una responsabilidad de esa que uno hace con gozo, con alegría, que nosotros podamos ir siendo testimonio de eso que el Señor está haciendo con nosotros. Y no solo estamos perdonados, estamos honrados, sentados en lugares celestiales con autoridad, en comunión y con la seguridad de ser hijos del Padre. Y aquí cuando pensaba en esto, pensaba en, hemos sido pasados de un lugar a otro. Y pensaba en un mendigo, y por eso esa imagen, que también la utilicé en mi clase pasada, esa imagen de mendigos a ciudadanos celestiales. Ese rey que acoge al mendigo para hacerlo hijo del palacio. No solamente recibe comida, recibe los privilegios de un hijo del reino. Así somos usted y yo, hermanos. Así que, ¿cómo no sentirnos dichosos? ¿Cómo no sentirnos honrados si el Padre nos está colocando en esos lugares celestiales, privilegiados? Salvos por gracia mediante la fe. Eso somos. Y aquí les voy a invitar a que alguien me ayude a leer Efesios 2 del 8 al 9. Por aquí, Hermana Betty, buenas noches. buenas noches.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gracias, hermana Betty. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y eso quiere decir que es un favor inmerecido. Por eso esta clase se llama un regalo inmerecido. No lo provocamos nosotros. Viene porque a Dios le plació que fuera así. Por medio de la fe. Y la fe no es una obra. Es el medio por el cual recibimos el regalo, mas no es la causa. Esto no de vosotros. Ni siquiera la fe es algo que nosotros podemos atribuirnos por mérito, no por obras. Eso derriba toda religión basada en el esfuerzo humano. ¿Y saben lo más importante? No lo ganamos, lo recibimos. No podemos decir, me porté bien, soy una excelente persona, Dios me lo debe porque yo soy una buena persona. Al contrario, Dios me dio todo cuando no merecía nada. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Usted, hermano, vive como alguien que debe pagarle a Dios o como alguien que ha recibido un regalo? Y aquí hay una gran diferencia. Y me gustaría escuchar por lo menos dos intervenciones. ¿Cómo vive? ¿Como alguien que debe pagarle a Dios o como alguien que ha recibido un regalo? A ver, ¿quién se atreve? Yo voy a comenzar. Y es que al principio, cuando yo comencé Yo por mi... aquí, Ajá, a ver, ay, pastora, de acá yo, aunque sea por atrasito, a ver, ¿puedo? ¿sí? Ya. Sí, yo, como vivo como una persona que ha recibido un regalo inmerecido, que no merecía nada, pero que Dios le ha dado todo. Amén, Y eso me conmueve y me emociona cada día. amén. Ahora terminé. Gracias, pastora. Yo les voy a contar que cuando yo comencé un poco mi vida cristiana, yo sentía que todo lo que Dios me daba en abundancia. Y yo sentía que tenía que pagarle. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Yo tengo que pagarle a Dios. Y el Señor me fue enseñando y me sigue enseñando todos los días que no hay que pagarle. Porque cuando queremos pagarle, estamos queriendo trabajar desde nuestras fuerzas, desde lo humano. Y Él quiere que nosotros recibamos el regalo, seamos buenos hijos, seamos buen testimonio, que nosotros podamos transmitirle a otros ese amor, esa gracia, esa misericordia que recibimos de Él. Me di muchos golpes, ¿sí? ¡Uf! Muchos. Y yo le decía al Señor, eh, no me des los peces, Señor, no me des los peces, enséñame a pescar. Pero gloria a Dios cuando aprendemos a recibir con gozo los peces. No sé si hay alguien más por allí que quiere compartir Yo, cómo hermana vive. Niuska, Ajá, hermana Susana. bueno, yo cuando recién empecé a entender la palabra, yo pensaba también igual que usted, pues pensaba que le debíamos al Señor todo lo que Él había hecho por nosotros y todo,
pero ahora entiendo de que no, porque es un regalo recibido, me siento gratamente bendecida en la circunstancia de que Dios dio su vida por mi pecado y por todo lo que uno es, y que el Señor me ayude a poder ser mejor, como Él me decía que teníamos que ser santos igual que Él. Ayer el pastor Guillermo decía que teníamos que ser santos igual que Él, y eso todo ser humano nos cuesta, hermana Ñuca, pero yo creo que para allá estamos luchando día a día y poder perfeccionarnos para que el Señor nos reciba con gloria y majestad. Eso, mi hermano. Amén. Amén, hermana Susana. Y estoy segura que muchos también se sienten identificados con esto que estamos compartiendo, pero hoy nos sentimos dichosos de poder recibir su amor y de poder recibir este favor inmerecido, definitivamente. Tranquilos que los que no participaron vamos a tener tiempo, no se preocupen. Ok, seguimos. Una vida, una nueva vida con propósito. Y aquí le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo Efesios 2, versículo 10. Una vida con propósito. Yo, hermana Niuska, Sí, hermana Doris. y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1. Versículo 10. Ah, me equivoqué. Ya. Nada, tranquila, hermana Doris. 10, ajá. Me falta un cero nomás. Nada más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Saben lo que somos, hermanos? La obra maestra, ese delicado poema. Somos creación especial de Dios. Fuimos recreados espiritualmente, creados para buenas obras. Y las buenas obras no nos salvan, pero son el fruto natural de una vida regenerada. Dios preparó un camino nuevo para nosotros. Dios ya tiene planes prediseñados para que nosotros lo podamos vivir. Somos salvados para algo. No solo somos salvados del pecado, somos salvados con un propósito. Y aquí pensaba en que es como cuando uno compra un carro, un auto, no lo compra solo para exhibirlo. Así también Dios nos salvó para que nos movamos en el mundo como luz, cumpliendo sus propósitos. Hay algunas verdades que yo quisiera que esta noche la atesoremos y que no se nos olvide. Antes sin Cristo, nosotros estábamos muertos, éramos esclavos y vivíamos bajo condenación. Pero Dios, ese pero Dios, movido por amor y gracia, nos dio vida, nos resucitó y nos exaltó. La salvación hoy es un regalo, no una recompensa, que nos da una identidad nueva. Y ahora vivimos con propósito. Somos hechos por Dios para buenas obras. Amén. Guardemos esto en nuestro corazón. Ese antes sin Cristo, cuando Él intervino, pero Dios actuó con amor. Lo que vivimos hoy, que es nuestra salvación, una nueva identidad, y ahora lo que viene, que es vivir con propósito. Ya no podemos vivir por vivir. Ahora tenemos el propósito porque somos hechos por Dios
para hacer buenas obras. Y traje algunas preguntas que allí sí me gustaría que intervengan otros hermanos y también los que ya hemos intervenido, por supuesto que también podemos. Tengo esas 4 preguntas. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Estás confiando solo en la gracia de Dios o sigues tratando de merecer su amor? ¿Qué buenas obras estás haciendo como fruto de tu nueva vida? ¿Compartes con otros este regalo o lo estás guardando solo para ti? Si alguien quiere levantar la manito y responder una pregunta, la que quiera responder, una pregunta. Alguien que nos quiera comentar cómo era su vida antes de Cristo. Hermana Betty. Bueno, yo voy a compartir un poco. Esto es de valiente porque no es fácil decir lo que era uno antes. Que tenía una vida bastante triste, porque vivía llena de temores, de miedo y pues, claro, estaba rodeada de bastantes maltratos, de, de muchas cosas negativas, demasiadas cosas negativas. Y de verdad que el que Cristo llegara a mi vida fue algo maravilloso. Bueno, hasta ahí porque después voy a llorar y no quiero llorar porque Dios me sacó de, de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Amén. Amén, hermana. Le doy gloria a Dios por eso. Gloria a Y, Dios. y siempre trato de compartir las buenas nuevas con todo el que puedo. Gracias, hermana Betty. Ahí me respondiste 2, muy bien. Hermana Hermana Susana. Anita, no, Hermano Claudio, 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 ¿cómo está usted? bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos con Susana compartiendo el celular. Qué Mira, bueno. hermana, quería yo, digamos, eh, responder una de las preguntas, ¿ya? Ujú. La primera, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Bueno, yo soy nacido prácticamente en el Evangelio. Toda mi vida he estado en la iglesia, mi mamá, mi abuelita, todo gente, digamos, de evangélica, y yo criado en la iglesia. Pero claro, uno se cría en la iglesia, va a la iglesia, pero cuando joven, cuando niño, no entiende mucho el evangelio. No sabe muy bien de qué se trata el evangelio. Uno va porque lo llevan, porque es como una costumbre que tiene, pero llega el momento en la vida de que uno realmente piensa y dice, bueno, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy sirviendo a Dios? ¿Cuál es la finalidad de esto? Y ahí uno empieza como ya a preocuparse, a, a, a querer profundizar un poco más en el conocimiento de la palabra. Y eso es lo que a mí me ha pasado estos últimos años, porque yo he participado en una iglesia pentecostal y no era mucho lo que había de palabra, pero ahora, gracias a Dios, hemos estado acá junto al pastor Guillermo, también otras, digamos, experiencias que tuvimos en otra iglesia, y eso me ha ayudado mucho a mí a ir aprendiendo qué es realmente el Evangelio, qué es lo que el Señor me ofrece a mí a través de su palabra, cuál era la finalidad de, digamos, de servir a Dios, ¿ya? Porque uno cree que servir a Dios es ir a la iglesia y hacer ciertas cosas y después a lo mejor en el trabajo tener otro comportamiento y no es así la cosa, pues es una forma de vida, es una forma de que uno tiene que practicar la palabra. Yo en estos últimos tiempos que estaba acá en la iglesia planteado del Señor, he aprendido mucho y he profundizado mucho en la palabra. Y eso me ha hecho pensar y realmente tomar en serio lo que es servir a Dios y buscar, digamos, la santidad, como nos enseñaba ayer el pastor, que nosotros debiéramos ser santos. Como el Señor es santo, nosotros también debiéramos ser santos. Y bueno, y buscar eso, la santidad en todo aspecto, en todo, tanto material como espiritual. Así que ese es como mi, digamos,
así como a grandes rasgos, podría yo explicarle más o menos el punto uno, cómo era mi vida antes de Cristo. Ahora yo puedo decir que sí he conocido un poco más de la palabra y eso me ha ayudado mucho. Así que eso, Gracias, hermana hermano Nicole. Claudio. Dios te bendiga. Además que es gratificante, es hermoso cuando estamos en la iglesia y no solamente lo vemos a usted con la hermana Susana, sino como vemos a sus hijas, a sus nietas, a los esposos de sus hijas. Y eso habla de que, bueno, de que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros y llevándonos no solo a Niuska, a Claudia, a Susana, a Betty, sino también vamos a ver llegar a la iglesia a nuestros seres queridos. Cuando lo compartimos, compartimos ese regalo. Dios los bendiga. ¿Alguien más quiere ser valiente esta noche? Hermana Niuska, Hermana Irma, Dios te bendiga. aquí escuchándola atentamente, pensando, sí, yo creo que mi vida realmente ha recibido en mis primeros pasos, el Señor me regaló dos cosas súper importantes. Primero salvó mi vida y el regalo ser bautizada en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y lo que hoy, hasta el día de hoy, el Señor en cierto modo, y le doy gracias al Señor por eso, hermana, porque yo he tenido dos grandes siervos y los dos se llaman Guillermo Busto y Guillermo Luis González. Gracias porque estos dos varones, como decía mi hermano Claudio recién, que me ha hecho ver más hoy, porque el pastor Guillermo Busto no está, descansa en los brazos del Señor, y hoy como que más gracias le doy al Señor porque se afirma todo el propósito, como decía usted en el fondo, de lo que el Señor me ha dado hasta el día de hoy, desde que lo conocí. Así que eso a grandes rasgos, mi hermana, pero gracias por estos estudios de verdad. Y la gloria es para el Señor por estos grandes líderes, de verdad. Eso, Amén. eso, mi hermana. Te quiero, hermana Irma. Igual, te amo. ¿Alguien más quiere compartir las buenas obras que está haciendo como fruto de su nueva vida, por ejemplo? O si estamos compartiendo ese regalo o lo estamos guardando solo para nosotros. Yo, hermana Niuska, Hermana Doris. sí, cómo era mi vida antes de Cristo. Mi vida antes de Cristo vivía en temor, sin un propósito para mi vida, eh, solamente mis hijos, mi familia, pero más allá no tenía un propósito. Vivía ante los problemas, sin esperanza, sin tener algo superior que yo pudiera refugiarme. Vivía desorientada y, y sin identidad. Así que una vez que Dios me alcanzó, eh, mi vida cambió totalmente porque ya tengo esperanza en mi Señor, tengo la paz ante esté pasando por problemas, por dificultades, tengo esa paz que el Señor nos da. También tengo un propósito en mi vida que es, bueno, irme perfeccionando, moldeando mi carácter al carácter de Cristo para un día llegar ante la presencia del Señor
y también el propósito de compartir con los demás este regalo maravilloso que Dios nos ha entregado. Y eso porque sí estoy compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en mi vida y, y confiando en el Señor en todo momento. Tiempos buenos, tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, confiando solamente en su misericordia y en su bondad, que es día a día. Eso, hermana Niuska. Amén, gracias, hermana Dori. Me suscribo a muchas cosas que dijiste, porque sí, me suscribo. Y yo también quiero compartir un poco que mi vida Ya. antes de Cristo, yo siempre le he servido al Señor. Y, o sea, pero lo servía de otra manera. Ya muchos saben, los que me conocen, que vengo de la iglesia católica y le servía con gozo también al Señor. Pero la verdad es que era una más del montón. Se los comparto abiertamente. Así me sentía. Podíamos estar reunidos todos en un espacio, pero nadie tenía nombre. Todos éramos uno más. Y confiaba desde mis fuerzas, desde lo que yo podía hacer, desde lo que yo podía alcanzar. Sí. Y en el momento en el que conocí al Señor, que tuve que recorrer muchos kilómetros, dejar a mucha gente importante en mi vida para poder conocerlo. Y Ujú. hoy en día puedo decir que Él es mi roca fuerte. Él Amén. es mi fortaleza. He Así es. pasado situaciones que hoy las miro hacia atrás y digo, en otro momento no hubiese podido estar de pie. Y hoy Mm, me siento, gracias a la fuerza del Señor, a su compañía, a su amor, me siento así como el ave fénix, mm, mm. nuevamente rejuvenecida, de pie. Ya Amén. cambié mi pico, ya lo cambié, ya cambié mis garras. Ahora tengo unas nuevas garras y Ujú. decidida con el corazón, con todo mi ser, con mi mente, con mis pensamientos, en Amén. servirle porque Él va a dar los frutos que Él necesite en mí. Amén. Así que ese es el regalo que yo puedo compartir y me encanta cuando de repente estoy en mi lugar de trabajo y a veces mis compañeras me dicen, ¿vas este domingo a la iglesia? Y yo siempre les digo, yo voy a ir a la iglesia. El día que tú quieras ir, yo te voy a esperar y Mm, te voy a acompañar. Entonces le pido al Señor que nos permita a cada uno de los que conformamos la iglesia plantillo del Señor, que podamos ser esas vitrinas vivientes de las que les hablé, que nosotros amén. podamos dar frutos para Él, porque Mm, ese amor inmerecido no puede quedar así como esa semilla que se cae en la orilla de la carretera. No, nosotros estamos para ser luz para este mundo y para enseñarles a otros y llevarles la buena noticia de la salvación. mm. Es que me Hermana, sorprenden muchas cosas que dijiste, hermana Dori. referente a la pregunta anterior, que si vivimos como, ¿cómo fue la pregunta? Como que si hubiéramos recibido un Ajá, regalo ajá, o como que si estuviéramos debiendo algo. No, ajá. yo vivo como que he recibido el regalo más maravilloso en mi vida y en agradecimiento a quien me dio ese regalo, yo procuro diariamente obedecer su palabra y aplicarla en mi vida para que Amén. haya una transformación en mí y los demás también puedan ver a Cristo a través de mí. Un cambio radical en mi vida. Eso. Amén, mi hermana Doris, te queremos. Te Gracias. abrazamos a la distancia, hermana. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte. Igual. ¿Alguien más? Tengo todavía espacio para escuchar. Un hombre, un caballero, así como el hermano Claudio. Ahí está Peter. Bueno, puede ser Peter, puede ser Camila. A ver.
Sí, soy yo, Camila. No, no, soy yo, Aniuska. Soy Hola, yo, soy yo. Peter, Dios te bendiga. Casi, casi me sale, ¿eh? Casi. No, mira, muy, muy buena enseñanza. Creo que nos deja reflexionando, nos deja para pensar también. Delante estábamos hablando justamente, bueno, Isaac estaba viendo que el Rey León. eh, y justamente este mono Rafiki le decía, a lo mejor el pasado no se puede cambiar, pero lo que sí puede cambiar es el futuro, lo que venga después. A lo mejor lo que nosotros ya hemos hecho, ya hemos sido difícilmente, eso lo vamos a poder quizás cambiar, porque ya lo hicimos. Y Naomi me escuchaba con atención cuando hablaba con ella, justamente por lo que nosotros podemos hacer desde hoy en adelante. Y si en algún momento hemos sido ese hombre natural que a lo mejor no entiende las cosas espirituales, que creo que todos los que estamos aquí hemos pasado también por ese proceso. Yo, al igual que el hermano Claudio, también nací en el Evangelio, gracias a Dios, mi mamá, desde antes que yo naciera, ella ya caminaba, pero es finalmente uno el que tiene el encuentro con Dios. No es porque mi mamá es cristiana, yo también lo voy a hacer. No es porque mi mamá lleva una vida entregada a Dios, no es también que lo voy a hacer, sino que soy yo la persona el que tiene que tener ese encuentro que con Cristo. Y si finalmente no lo tenemos, solamente vamos a ser, como dice el pastor, vamos a ser nietos, no vamos a ser hijos de Dios, sino que finalmente terminamos siendo nietos y Dios no tiene esa comunión con los nietos, sino que Él tiene hijos. Que él no tiene nietos, sino que tiene hijos. Entonces creo que la mayoría en su momento llevábamos una vida desordenada, donde creíamos que éramos libres, porque a lo mejor quizás hacíamos lo que queríamos, llegábamos a la casa a la hora que nosotros creíamos, hablábamos las cosas que nosotros queríamos, entonces creíamos tener una libertad, pero cuando tenemos un real encuentro con Cristo, cuando nos topamos con su cruz, cuando mantenemos la mira en las cosas de arriba, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, finalmente vamos diciendo, antes creía ser libre, pero ahora que Cristo mora en mí, tengo la verdadera libertad. Veníamos de tener una vida desordenada, una vida que a lo mejor eh, estábamos con un pie dentro de la iglesia y con el otro pie fuera, pero el momento de recibir este regalo que tú recién has hablado, finalmente podemos comprender que ya no es que nosotros le debamos a Dios, sino que nosotros, como decía la hermana Doris, debemos vivir en agradecimiento a Él. Porque finalmente vivimos como que le debemos algo a Dios, vivimos frustrados, vivimos una vida de frustración en frustración. Pero cuando vivimos en agradecimiento a aquel que murió por cada uno de nosotros, ahí es donde se va germinando el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando vivimos en agradecimiento a Él, tal como lo fue con el leproso. Si bien Jesús sanó a 10, se me imagina que a lo mejor todos estaban agradecidos porque Jesús les había sanado, pero uno solo demostró el verdadero agradecimiento. Al volver a Jesús y le demostró, ya no es tanto físicamente, sino que también va va más allá solamente de un abrazo, de un gracias, sino que va más allá. Y eso fue lo que hizo ese leproso que volvió ante los pies de Jesús para demostrarle su agradecimiento por el milagro que había hecho en él. Así que eso, Añuca, es lo que quería compartir. Gracias, Peter. Dios te bendiga.
que el Señor nos permita a nosotros volver, como volvió ese leproso, agradecidos. Y sobre todo que nosotros podamos reconocer que, que caminar con el Señor no es un esfuerzo, que los que estamos caminando con el Señor lo hacemos con gozo. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Y lo decía el pastor el domingo antepasado, que Dios al que ama, disciplina. Y a veces las pruebas por las que pasamos, las situaciones por las que pasamos, es justamente para que nosotros podamos mostrar nuestros aprendizajes, que podamos demostrarle al Señor lo que realmente hemos aprendido en su compañía. Y yo también soy de la que pienso que Dios no pone pruebas que nosotros no podamos llevar. Y lo más importante es que nunca estamos solos, que siempre lo tenemos a Él y que su amor es tan grande, que cómo no confiar en su gracia. ¿Cómo no confiar en su gracia? Tengo un espacio más para alguien que quiera compartir. Gracias, Peter, un abrazo. A ver, hoy tenemos 22 participantes. Hemos participado bastantes, no lo puedo negar. Tengo un espacio más. Y ya voy a cerrar, pastor. Un espacio más y ya voy a cerrar. Y tengo a Melissa con su manita levantada. A ver, Melissa, es grato escucharte. Iba a reaccionar, pero me equivoqué. Pero bueno, aquí Qué bueno. quería reaccionar con un corazón. Ya se ríe aquí. Ya, mire, es que yo estaba leyendo la pregunta y obviamente uno quiere responder a responderla. Pues entonces, yo creo que todos tenemos una vida antes y después de Cristo. Todos tenemos mucho para hablar ahí. Ya, después, la dos, ¿estás confiando solo en la gracia de Dios o sigues tratando de merecer su amor? Em, Esa como que no la entendí mucho, la verdad. La tres dice, ¿qué buenas obras estás haciendo como fruto de tu nueva vida? Y la cuatro, ahí me quedé pegada porque dije, compartes con otro este regalo, lo está guardando. Esas dos últimas me ponía a pensar y decía, parece que no, parece que estoy como eh, al debe, por así decir, porque uno debería a lo mejor tener esa, como esas oportunidades siempre, o sea, aprovechar cada oportunidad, pues, y uno no lo hace. Muchas veces se queda así como en silencio, o como que igual muchas veces comentamos en qué momento expones el evangelio, cuando conoces a alguien recién, y siempre uno está como un poco quedarse así pensando, pucha, debía haberle hablado a esta persona, queda como con eso, o sea, a mí me pasa mucho. Entonces me siento así como chuta, reflexionando, ya, súper honesta. Y después venía mi corazón y como que estaba como triste. Siempre que vienen estas preguntas, como que yo digo, chuta, me quedo ahí como al debe. Pero después vino como una respuesta a mi corazón y dije, no, pues si al final de compartir con otro, me acordé de la Julieta. La Julieta me pregunta siempre, mamá, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Mamá me está preguntando todo el rato y yo al final me siento como importante con ella al estarla ministrando de pequeñita, tratando de explicarle, tratando de leerle la palabra, que se memorice versículos. Y bueno, quizá em, ella, yo no sé cómo irá a ser Mateíto, pero eh, finalmente me doy cuenta que tal vez esa va a ser mi
a mi misión, no sé, pero sí la estoy compartiendo con ella, que es una pequeñita que va creciendo con eso y bueno, no espero quedarme solo con ella, pero a lo mejor estoy practicando con ella para poder Ujú. hablarle a más personas. Así que Dios utiliza, uno se da cuenta al final que va armando todas las piececitas, porque obviamente con ella uno habla con confianza, pero a mí me cuesta a lo mejor hablarle a los demás. Y bueno, eso quería, a pesar de que me equivoqué, em, compartir eso. Sí, obviamente en las últimas preguntas uno siempre queda al debe. Y uno podría a lo mejor buscar la forma, prepararse más, estudiar. em, Hay mucho más por hacer, que también queda de parte de nosotros. También independiente que Dios nos da un regalo, ese regalo hay que saber ocuparlo, administrarlo o mostrarlo, pues. Miren este regalo que Así me es. dieron y que poder exponer que es un regalo grande y que realmente vale la pena ser mostrado al resto, para que también quieran ese regalo otras personas. Así es, Melissa. Eso. Así es. Gracias, hermana. No, gracias a ti por compartirlo. Cuando hablamos, con la segunda pregunta, cuando decimos, ¿estás confiando solo en la gracia de Dios o sigues tratando de merecer su amor? Definitivamente que todo lo que nosotros hagamos no va a hacer que Dios nos ame más o menos. Dios nos ama. Sin nosotros haber hecho absolutamente nada, hermanos. Y eso es lo significativo. Dios nos ama por gracia. Nosotros no hicimos nada, no trabajamos, no nos esforzamos. Dios decidió amarnos y amarnos y no solamente amarnos, es cómo nos considera, como ese pueblo elegido, ese grupo selecto, o sea, nos está colocando en unos lugares especiales. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que confiar en esa gracia. Y solo para complementar lo que decías, Melissa, no solo estás discipulando a Julieta, estás discipulando a otros niños de la congregación, que es nuestra semilla. Son los futuros pastores, los futuros siervos, los futuros ministros. Así que el Señor con esto también nos empieza a mover y nos dice, ¿qué estás haciendo? Pero también la pregunta, y aprovecho que Melissa nos ayuda con dejándonoslas allí, es ¿cuánto estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Porque Él nos ha dado dones, habilidades. Ayer el pastor decía, ¿cuántos tenemos dones? Todos tenemos dones, hermanos. Lo que tenemos es que permitir, dejarnos llevar por ese don para servirle al Señor. Y recuerdo también en algún momento una palabra que nos decía el pastor y es que a veces nosotros tenemos temor de cuando nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, cuando el pastor nos dice hay que discipular, hay que dar un estudio, tenemos temor, pero el Señor es el que nos está poniendo allí también. Y Él nos está dotando de los dones, de las habilidades, de la palabra, nos da esa sabiduría para nosotros poder llevar eso que Él quiere, ese conocimiento, esa palabra. La palabra entra por el oír. Entonces, qué maravilloso que el Señor nos pueda permitir estos espacios para nosotros poder oír de su amor, de su grandeza, de lo poderoso que es, de todo lo que Él nos ha dado y de cómo Él nos considera. Ahora voy a cerrar mi último regalo esta noche que quiero compartir con todos. Vamos a ver que no me quieres girar. Ok, un regalo que transforma para siempre. No es religión, hermanos, es gracia. No es esfuerzo, es fe. No es pasado, no nos quedemos allí. Es propósito. Que nuestra nueva vida en Cristo tenga un propósito. Y les invito a recibirlo, vivirlo, pero también a compartirlo, para que la salvación no sea de ustedes y mía, sino para que la salvación sea para todos, para todo el que el Señor quiera alcanzar.
Con esto le doy gracias a mi pastor por creer en mí y al Señor por permitirnos estos espacios, formarnos, trabajar, a veces así, jalándonos un poquito las orejas, pero el Señor es bueno y nos lleva a esto. Cada vez que uno de los maestros trae una palabra, la palabra trabaja primero con el maestro y después Ujú. con la congregación. Así que le doy gracias al Señor por este tiempo, pastor. Ahora sí el micrófono es todo suyo, pastor. Bravo. Linda clase, bravo. Linda Gracias, clase. gracias, Aniuska. Linda enseñanza, muy práctica, muy objetiva, muy fácil de asimilar. Es la habilidad que Dios le ha dado a Niuska también de compartir una clase de manera muy amena, muy entretenida. Y gracias al Señor por esos dones. Así que gracias. Un regalo inmerecido la salvación. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagarle. Incluso hay un canto por ahí, ¿con qué pagaré? No, no tiene que pagar. La lógica, lo habitual en que nunca los padres le van a cobrar a los hijos por los millones y millones que invirtieron en ellos. Nuestros padres invirtieron en nosotros desde el momento del nacimiento y ya un poco antes, pero nadie piensa, ningún padre piensa en que se le pague. Si siendo nosotros así que somos humanos, erráticos, ¿cuánto más Dios? Así que agradecemos a Niuska. No sé si hay algo más, algo pendiente que quedó por allí, alguna duda, ¿Alguna pregunta, verdad? Para que el pastor no alguna dude. pregunta, ajá, algo que quedó por allí pendiente. Nos quedó muy claro entonces que la salvación La profe está es preparada. un regalo inmerecido, inmerecido. No había forma de que nosotros siquiera pudiéramos imaginarnos, y voy a tomarme lo que hacía Aniuska, a nadie se le habría ocurrido en esta tierra decir, Señor, sálvanos. No, estábamos cegados, estábamos muertos, dice Pablo, muertos en delitos y pecados, muertos. Me atrevo a decir, putrefactos, moralmente putrefactos, Sí. corrompidos. Pero de allí el Señor nos salvó Amén. y nos hizo sus hijos. Gracias al Señor. Amén. Ahí por algo, bueno, Melissa manda unos corazoncitos por ahí. Gracias, Melissa. ¿Algo más? Muy bien, si no hay más, la clase quedó clarísima, no hay que siquiera preguntar si se entendió, fue clarísima. Y gracias, Aniuska, gracias por el esfuerzo. Aniuska llegó corriendito, Sí. ¿verdad? Corriendito, venía subiendo en el ascensor, poquito a las 8:45 y me dice, Pastor, voy subiendo en el ascensor. No, Apreciamos ese esfuerzo. gracias más bien, Y pastor, por el Dios lobby que usted me hizo, porque yo sé que también estaba allí saludando y dándome chance que me tomaron que sea un vasito de agua y bueno, pero el Señor es bueno y su tiempo es perfecto. Así y que, Él recompensa los esfuerzos. amén. Él no es deudor de nadie, Dios no es deudor de nadie y recompensa los esfuerzos. Así que gracias, Aniuska. Que Dios te Estamos bendiga para y servir, te pastor. siga llenando de su gracia. Muy Amén. bien, vamos a orar para cerrar esta clase, esta jornada, con este tema que nos llevamos en la retina de nuestra memoria, Sí. ¿verdad? La salvación, un regalo inmerecido. Como dije al principio, en este mes de agosto tendremos temas como esto, la naturaleza de la salvación. En esta ocasión se habló de un regalo inmerecido. Más adelante se hablará de una gracia resistible, ¿sí? Lo que podemos definir como la salvación. Esos serán los temas que vamos a estar desarrollando lunes a lunes durante el mes de octubre, de agosto, perdón, de agosto. Quisiera pedir a Ronnie, por favor, Ronnie, si puedes atendernos y hacer una oración de cierre y dando gracias al Señor por la clase de esta noche, por Aniuska
y por cada uno de estos 20 conectados, pero hay 2 o 3 personas en cada equipo, así que hay un buen grupo como cada lunes. A ver si es posible, si Ronnie está, yo sé que está muy ocupado, pero si hay una posibilidad de que puedas Sí, por acá estoy, orar. pastor. Ok, gracias Ronnie. Por favor, orar y rogar la bendición del Señor para irnos ya a descansar. Amén, amén. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Agradecidos por tu palabra, agradecidos por Aniuska, que dispuso este tiempo, y no solo este tiempo, sino los días, semanas previas, Señor, en la preparación de esta clase, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a internalizar esta enseñanza, y que eh, sabiamente valoremos cada día más este regalo inmerecido que es la salvación. Padre, agradecidos por tu bondad y tu misericordia al habernos considerado para pertenecer a tu pueblo, al habernos considerado para recibir esta revelación del Evangelio, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, porque reconocemos que necesitamos de ti cada día más, Padre. Necesitamos de tu Amén. dirección, necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer frente a cada situación, para que regule nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder ante las situaciones. Ayúdanos, Señor, que seas tú, Padre, con nosotros, guiándonos y ayudándonos en todo, Padre. Ahora, cuando vamos a descansar, rogamos que sigas tú con nosotros, Padre, que sigas tú guiándonos, guardándonos, Señor, y ayudándonos, que podamos, que tú nos permitas recuperar energías en este tiempo de descanso, y seguir afrontando las responsabilidades que tenemos para esta semana que recién está comenzando, Padre. Te damos muchas gracias, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Ronnie. Amén. Abramos cámara, por favor, para despedirnos a la distancia, agradecidos del Señor. Claudio, Buenas Susana, Dios noches. les bendiga. Muy abrigaditos, les veo allí, hace frío. Sí, Doris, buenas buenas noches. noches. Oramos por una recuperación de un cuadro Amén. gripal de Doris. Sí, Amén. Oremos por Gracias. una recuperación perfecta, buena. Gracias. Irma, buenas noches, hermana Irma. Buenas Saludos, noches. Franklin. Dios te bendiga, Franklin, junto a tu familia, Sara, Antonella, abrazos para Camila. todos. Dios te bendiga. Peter, Dios les bendiga. Un abrazo. Bernarda. Chao, Dios te Bendiciones. bendiga. Dios te bendiga. Abrazos para todos. Abuelita Betty Hernández. La Abu Betty Qué Hernández. linda. Ahí está el Sí. pequeño José Manuel. Saludos, Sí, Daniela. aquí Dios te está. bendiga. Amén, Dios te amén. bendiga. Un abrazo. La República Independiente Un de Puerto abrazo. Dios te bendiga, Cristel, junto a Patricio, junto a Joaquín. Carmen, un abrazo, buenas noches. Dios te Bendiciones para bendiga. todos. Gracias. Denise, Rico. Denise también. Buenas noches, Dios te bendiga. Besos para Bueno, todos. oremos por Rafael, nuestro hermano Rafael. Ay, sí. Sabemos ya que él sufrió una caída en la tina y tiene una dolencia en la zona lumbar, ¿sí? Me En parece, la zona del o costado. al costado. Así que oremos para que haya una Le dijo que recuperación. 30 días tenían que pasar Sí, para que el dolor tiene se alguna, quite. están viendo de qué se trata, una inflamación o algo así. Oremos por la recuperación Sí. de nuestro hermano Rafael. Por favor. Muy bien, saludos para todos. Carmen, ya salude a todos. Ramón y Paulina, saludos. Betty Sí, para Madrid, Abdiel, pues. Melissa, Abdiel también. Ajá. Francisco, Sí, señor. a Bernarda,
Bueno, Ronnie y la familia Rojas Arias. Un abrazo. Dios le bendiga. Saludos, Buenas besitos. noches. Que Buenas descansen. noches. Bendiciones. Gracias, buenas Bendiciones. noches. Un abrazo. Un abrazo. Franklin, te voy a llamar enseguida, por favor, para que hablemos. Un abrazo. Dios le bendiga. Buenas noches. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao.